¿Alguna vez te has sentado a comer después de haber preparado, cocinado o tal vez ordenado alguna comida y te sientas en la mesa? Está toda la comida servida, tienes todos los utensilios listos para comer, la bebida, tal vez una salsa, algo para acompañar la comida, y tomas una mordida de lo que vas a comer o lo que estás comiendo y notas que le faltó algo. Le faltó sal. ¿Cuántos han comido algo que le falta sal? Una persona. Todos aquí han comido rico con la sal. Pero la diferencia, se nota la diferencia que hace solo un poquito de sal. Puedes tomar todo el tiempo de preparar una comida, hacer todo lo necesario, pero si le falta sal, le falta algo, le falta el sabor, le falta el sazón, le falta algo tan pequeño como la sal hace una diferencia tan grande. Yo conozco a alguien que le fascina la sal. Que una persona, digamos, no quiero usar la palabra normal, pero una persona que come, y cuando comes y quiere agregar sal, uno usualmente toma una mordida y dice, le falta sal, y le agrega un poquito de sal. Yo conozco a alguien que tiene un don siempre sabe que al sentarse ni prueba la comida, solo dice, necesita sal. Y usualmente uno lo mide pues con la mordida, necesita un poquito, una pizca, un poquito de sal. Esta persona le pone sal antes de tomar la mordida y no para hasta que está terminando con su frase. Entonces puede estar diciendo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la comida se ve muy rica, y la comida sigue ahí con más sal, y hasta que termina la frase, es que termina echándole sal a la comida. Es un don diferente que le ayuda a poner sal a la carne, echarle sal a la comida, pero todos conocemos que la sal ayuda con el sabor. La sal es esencial en la comida. Una cosa tan pequeña como la sal hace una gran diferencia, pero ¿qué pasa cuando la sal, pierde su sabor? ¿Qué es lo que le pasa a la sal? ¿Qué función tiene? Y también nosotros, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros, siendo sal, que vamos a llegar a eso en un momento, qué pasa cuando nosotros como seguidores de Cristo perdemos lo que nos hace diferente o efectivos? Hoy vamos a ver lo que Jesús dice sobre la sal. ¿Qué pasa si pierde su sabor? Y cómo tú y yo debemos ser como la sal en cada lugar donde vayamos. En Lucas 14, Jesús está hablando a la multitud. Les está dando una enseñanza sobre calcular el costo del discipulado. Calcular el costo. ¿Qué es lo que va a costar para seguir a Cristo? Ser un discípulo o un seguidor de Cristo. Entonces les advierte. Y antes de terminar toda la enseñanza, termina con 2 versículos. Empieza calculando el costo del discipulado y luego termina con una enseñanza con esos 2 versículos que vamos a leer ya en un minuto, pero primero oremos. Padre Santo, gracias por este día que estamos reunidos alabándote, declarando que nada es imposible para ti. Padre, que tú eres digno de nuestra alabanza, tú eres digno de nuestras vidas como una vida de sacrificio, que tú, Padre, eres fiel, y declaramos eso hoy, que tú eres fiel, y te agradecemos por eso. Padre, enséñanos hoy sobre esta palabra de que somos sal, de este mensaje que nos dejó Jesús. Padre, ayúdanos a escuchar tu palabra y entender el mensaje de hoy. Padre, unge mi boca, que cada palabra que salga sea ungida y que llegue a los corazones de todos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús termina su enseñanza de contar el costo, lo que va a costar ser un discípulo de Cristo, y llega a estos 2 versículos en Lucas 14, 34 a 35. Dice, la sal es ¿qué, iglesia? La sal es buena,
para condimentar. Pero si pierde su sabor, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo harán salada de nuevo? La sal sin sabor, ¿qué? No sirve ni para tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús termina con la frase, el que tenga oídos para ¿qué? Oír, que escuche y entienda. Estamos en una serie de parábolas. Ya han pasado unas 3 semanas desde que continuamos con esta serie. Y Jesús enseña mucho usando las parábolas. ¿Por qué? Estas parábolas tienen, siempre Jesús que usaba las parábolas es para establecer los principios del reino. Muchas veces empieza una parábola diciendo, el reino de Dios es como, y continúa con la parábola. La parábola o la forma de enseñar con parábolas hace 2 cosas. Revela la verdad, pero al mismo tiempo oculta la verdad. ¿Por qué? Las parábolas están diseñadas, como Jesús lo hizo, de una forma, si quieres oír, si quieres entender, si deseas entender esa verdad, nosotros tenemos que desearlo. Pero si no queremos entender, si no queremos escuchar, oculta la verdad. Podemos escuchar algo como lo que acabamos de leer, la sal es buena para condimentar, amén, y ahí se acabó. Se ocultó la verdad. Pero si decimos, ¿cómo así? ¿Cómo así que la sal es buena para condimentar y si no tiene sabor se va a tirar? ¿Y cómo así que si tenemos oídos para oír, que escuchemos? Pues claro, ¿para qué más se usa el oído? Son en esos momentos que Jesús te invita, el que tenga oído para oír. Si tienes oído y quieres o tienes el deseo de entender la enseñanza, deséalo y escucha muy bien. Por eso es que Jesús enseña usando parábolas. Entonces, ¿quién tiene oídos en este momento aquí con nosotros? Espero que todos. Pero ahora, ¿quién tiene oído para oír la verdad? Amén. Entonces, Jesús está terminando la enseñanza. Llega el momento de hablar sobre la sal. Hoy en día, cuando escuchamos esto, podríamos decir, bueno, pues la sal, pues vemos la sal en todo lado. Cada restaurante tiene un salero, cada casa usualmente tiene un salero y tal vez una caja mucho más grande de sal, pero la sal lo vemos en todo lado. Ahora es algo muy común. Pero en esos tiempos de Jesús, la sal era esencial. Nosotros lo usamos hoy como para sazonar las cosas, pero antes era esencial. No solo se usaba como condimento, sino era un preservante que era fundamental para guardar carne, pescado, sea lo que hoy en día lo metemos a una nevera y ya, fácil, o un congelador. Antes no tenían eso, usaban la sal que preservaba la comida o lo que necesitaba ser preservado. Así que la sal en ese tiempo era muy, muy valiosa. Algunas regiones usaban la sal como método de pago. Intercambiaban y aquí está la sal. Imagínate tú ir un día al trabajo y muchas gracias, aquí tienes tu sal. Antes era así de valioso, que la sal se usaba como método de pago. Hasta los soldados romanos recibían su pago en sal. Y si no era en sal, le daban como un crédito para que vayan a recibir sal. Algo muy interesante que vi cuando estaba estudiando esto fue que la palabra salario viene de esto. La palabra latina es salarium. Originalmente se refería a la asignación que se daba a los soldados romanos para comprar sal después de que trabajaran. Y con el tiempo empezó a significar salario como en pago generales. Pero la raíz es esta, que cuando trabajaban se les debía sal, era el salario de ellos. Pero ya cambió un poco, menos mal, porque yo tengo un salario, mira, ese es mi salario. Pero vemos
que Jesús no solo dice que la sal es buena para condimentar. Vemos que lo dice así en el libro de Lucas. Pero en el libro de Mateo dice algo más, creo que aún más importante. Dice, ustedes son la sal de la tierra. La sal es buena para condimentar y ustedes son ¿qué? La sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Eso es fuerte. Empieza diciendo la sal es buena. Tú eres la sal del mundo. Pero si no tiene sabor, es mejor pisotearlo, botarlo porque ya no sirve. Al leer estos dos versículos, quiero que entendamos este tema, este mensaje, que si perdemos lo que nos hace diferentes, perdemos lo que nos hace efectivos. Si perdemos lo que nos hace diferente como discípulos de Cristo, perdemos lo que nos hace efectivos. Así que Jesús nos está dando una sugerencia de condimento. No usen la sal, es buena. Lo que Jesús está haciendo nos está dando una identidad. Está diciendo que ustedes, nosotros, somos la sal de la tierra. Pero ¿qué significa ser sal? ¿Y qué significa perder el sabor? ¿Y cómo es que evitamos perder el sabor de la sal? Entendemos que la sal, la función primaria, era preservar la corrupción, la bacteria, era preservar lo que necesitaban preservar. De la misma forma, el mundo, sin la influencia de los discípulos, se descompone, se empieza a contaminar más espiritual y moralmente. Y nosotros estamos aquí para detener esa descomposición, ese crecimiento de las impurezas. Nosotros somos la sal y eso es ser sal en el mundo. Así que la sal es buena, pero ¿qué pasa cuando se pierde el sabor o la salinidad? Imagínate a un discípulo, si leemos la palabra de Dios. Imagínate los discípulos que estaban con Cristo, si se mezclaban tanto con el mundo que ya no se parecían distintos. Si leemos, vemos que hablaban, hacían cosas que como que sobresalían en la comunidad. Se reconocían que esos eran seguidores de Cristo, pero imagínate que se mezclan tanto, que se mezclarían tanto con el mundo que ya no tienen algo diferente, se vuelven insípidos, que no tienen sabor. ¿Alguna vez has comido una carne que se ve deliciosa, pero lo muerdes y no tiene nada de sabor? O una sopa, o unos frijoles, o algo que usualmente es rico, pero como no tiene sal, no tiene sabor. Se vuelven insípidos. Igualmente nosotros, si no tenemos esa salinidad, perdemos nuestro sabor, lo que nos hace diferente. Y Jesús dice que cuando pierda el sabor, no sirve para nada. Así que si nosotros somos la sal, ¿quién es sal aquí? Aquí todos. ¿Cómo es que perdemos nuestra efectividad o nuestro sabor? Si nos mezclamos demasiadamente con el mundo y con los valores del mundo, es la primera forma que perdemos nuestra efectividad como sal del mundo. En los tiempos de Jesús no tenían sal así en todo lado. Tenían que extraer la sal y usualmente lo que tenían era un mar y de ahí también sacaban y extraían mucha sal. Pero el problema era que la sal se podía contaminar con otros minerales, con otros elementos, otras impurezas, y le quitaba la efectividad de la sal. Hoy en día tenemos una sal muy, muy pura. Así que si se mezcla con otras cosas, está bien. Pero antes, si se mezclaba con otras cosas, perdía su efectividad. Y en esos días que se preservaba las cosas, no era bueno tener sal contaminada.
La iglesia y los creyentes individuales, nosotros podemos perder nuestra efectividad cuando nos mezclamos con el mundo, cuando comprometemos lo que sabemos que no debemos hacer, cuando nos volvemos complacientes, cuando nos volvemos cómodos, cuando nos mezclamos tanto con el mundo que ya ni nos parecemos diferentes. Es cuando empezamos a perder nuestra efectividad como la sal. Segunda Corintios 6:17 dice, pero el Señor dice, salgan de entre los incrédulos y ¿qué? Apártense de ellos, no toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré. Si nos mezclamos tanto con el mundo que nos parecemos con el mundo, no estamos siendo esa sal efectiva que Jesús vino a decir que sal es buena. Ustedes, nosotros somos la sal del mundo. La segunda cosa que vemos de cómo es que perdemos nuestra efectividad es complacencia y comodidad. Complacencia y comodidad. Cuando ya nos hemos mezclado tanto con el mundo, o tal vez no nos hemos mezclado tanto con el mundo, pero ya estamos cómodos. Yo estoy bien yendo a la iglesia una vez a la semana, voy el domingo, recibo mi café, mi pan, llego, entro, la alabanza, recibo el mensaje, ok, bye, nos vemos la próxima semana. Y yo no hago nada más durante la semana, estoy cómodo, soy cómodo. Soy como sal, pero dentro de un salero, que no hace nada. Pero está cómodo porque está con otra sal. Uno dice, voy a la iglesia, estoy con mis hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel, y ya me voy y me desaparezco. No estamos siendo sal, estamos muy cómodos y complacientes. La tercera cosa que vemos es miedo a sobresalir. Tenemos un temor de ser diferentes, un miedo, una vergüenza tal vez o una pena, pero eso nos lleva a preferir un silencio en lugar de compartir testimonio. En vez de ser sal y compartir, mira, Jesús ha hecho esto en mi vida, quiero compartir un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, vemos que prefieren silencio, vivir su vida cómoda y no sobresalir. Hay un miedo a sobresalir y eso es una forma que perdemos nuestra efectividad como sal. Si notamos, la sal no hace nada, no da sabor hasta que se aplique. Hay que aplicar la sal, igual nosotros. No podemos estar tan cómodos que no sobresalimos y solo nos quedamos dentro del salero. Así que la sal solo es efectiva cuando se aplica. ¿Estamos nosotros siendo sal en el mundo? Dios nos llama a salir del salero y a aplicar nuestra salinidad en el mundo. Dios los ha puesto a cada uno de ustedes en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, en su sitio de estudio, solo con sus amigos también. ¿Están siendo sal o han perdido esa efectividad como sal? Pero aquí está la esperanza. Jesús no solo nos da una advertencia, pero Él nos está recordando de quiénes somos, nuestra identidad, que somos sal en la tierra. ¿Y cómo es que mantenemos esa efectividad como la sal? Hay tres cosas que hace la sal. Y la primera es preserva. Así que nosotros debemos preservar lo que es bueno. La sal preserva los alimentos, evita que las cosas se descompongan. Igualmente nosotros, siendo sal, preservamos la verdad, preservamos la santidad, la justicia, el amor, la rectitud en una cultura que está descomponiéndose. Si nosotros estamos viendo alrededor de nosotros y decimos, wow, ¿qué está pasando con el mundo? Porque le falta la sal. Le falta discípulos como nosotros para que vayamos a preservar lo que sabemos que son principios del reino, lo que Dios dice que debemos hacer. Y hay algo muy profundo en el Antiguo Testamento, en Levítico 2:13.
Dice, sazonen todas sus ofrendas de grano con sal, para recordarles la alianza eterna de Dios. Nunca dejen de poner sal en sus ofrendas de grano. En el Antiguo Testamento, la sal era requerida en cada ofrenda, porque simbolizaba el pacto entre Dios y su pueblo. Así ahora bien, nosotros, antes en el Antiguo Testamento requería echarle sal al sacrificio, a la ofrenda. Ahora Jesús está diciendo que nosotros somos la sal y nuestra vida debe ser una vida de sacrificio. Así que en todo lo que hacemos debemos estar bien salados, porque nosotros somos ahora ese sacrificio, recordándonos de ese pacto de Dios con su pueblo. Así que con todo lo que hagamos debemos ser bien salados, bien diferentes, preservar la verdad. Cuando venimos a adorar es algo salado, es una vida de sacrificio, adoramos sin pena, sin miedo de sobresalir, levantamos nuestras manos, decimos que gloria a Dios, que Dios es fiel y no tenemos esa pena porque estamos preservando lo que es bueno. Nuestras vidas son ofrendas sazonadas con fidelidad al pacto de Dios. Un comentario que estaba leyendo cuando estaba estudiando este pasaje, aquí hay una frase que quiero que todos escuchemos, que me gustó mucho, que básicamente suma todo el mensaje, resume todo el mensaje. Dice, la presencia activa de los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Nosotros, es el remedio contra la corrupción del mundo. La presencia activa de los discípulos, salados, es el remedio contra la corrupción del mundo. ¿En qué parte de tu vida, tu familia, tu lugar de trabajo, tu comunidad, estás deteniendo la descomposición? O tal vez te has quedado callado y no ha sido lo que es el remedio contra la corrupción del mundo. Pero vemos que la sal no solo preserva, tiene esa cualidad que preserva, así nosotros también, sino también mejora las cosas. La sal mejora lo que está a tu alrededor. Nosotros mejoramos lo que está a nuestro alrededor. Traemos vida, gozo, alegría, esperanza. ¿Has conocido a alguien que cuando entra a un cuarto es como que, wow, cambió el ambiente del cuarto? Gloria a Dios que entró esta persona porque estaba como tenso. Pero conocen a alguien así que entra, que hay gozo, que cambia el cuarto. También conocemos a alguien que cuando entra al cuarto uno dice, ay, cambió el ambiente un poquito, se volvió tenso. Ay, Dios, que no se quede mucho tiempo esta persona. Nosotros somos llamados a ser esa gente que entra y hace todo un poco mejor, un poco más sabroso, un poco más rico. Debemos entrar a un cuarto y la gente dice, wow, gloria a Dios que llegó no sé quién. Colosenses 4:6 dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Nosotros somos llamados para tener esa amabilidad y entre la gente que se reconozca, wow, esta persona es diferente. Yo no me acuerdo cuántos años tenía, estaba en el séptimo grado, creo que eran como 11 años, 12 años. Tuve una época que decía muchas groserías y todos mis amigos decíamos groserías y yo llegué a un punto de decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi forma de hablar, hablo de una forma en casa, hablo de otra forma en la escuela, quiero quedarme sin decir groserías. Entonces yo lo hice y mis amigos me miraban tan raro que ¿por qué hablas tan raro? Y empecé a hablar diferente. Llegó a un punto que mis amigos, cuando a ellos les salía una grosería, me decían, oh, sorry, perdón, Estefan. Y yo decía, no,
Tú sigue hablando como quieras, yo nunca te dije que cambiaras, yo soy el que quiero cambiar mi forma de hablar. Pero yo reconocí que ya a medida que más gente me iba conociendo, decían, wow, esta persona habla diferente. Y ellos también empezaban a hablar diferente cuando yo estaba ahí. Cambiaban su forma de hablar, no decían groserías. Y si sí le salían, decían, oh, perdón, Estefan. Eso es ser sal. Cuando tú entras a un cuarto es cambiar el ambiente. Cambiar el ambiente. ¿Has notado que cuando comes algo que está bien salado, te deja con la boca seca? Te deja deseando algo, te deja con sed, te deja con agua, deseando agua. Nosotros cuando somos tan salados y llegamos a un sitio y dicen, hay algo diferente, esta persona es diferente, ¿por qué? Y lo que vemos es que producimos como una sed en la gente, un deseo de decir, esta persona es diferente, yo quiero eso. Y al darle sed, los presentamos a Jesús, quien Él dice, yo soy la fuente de vida, que si toman y beben de esta agua, nunca más van a tener sed. Cuando nosotros somos esa sal, llevamos a la gente a conocer a Cristo mucho más. La gente termina teniendo más sed de Jesús. Pero la sal también hace otra cosa, preserva, mejora, y la tercera cosa que hace la sal es sana. Sana lo que está roto. Antes se usaba la sal en una herida, en una cortada, se echaba sal. ¿Alguna vez te has cortado o tienes una cortada, una herida y te cae la sal y empieza a picar esa herida? Es porque está limpiando las impurezas de la cortada. Así nosotros también estamos llamados a ser la sal. Y eso requiere a veces, o muchas veces, hablar la verdad y decir la verdad. Y eso a veces duele. Pero hay una solución en cómo podemos compartir esa verdad. Efesios 4:15 nos dice, en cambio, hablaremos la verdad ¿con qué, iglesia? Con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos la verdad, lo hacemos en amor. Si somos sal, entendemos que si echamos mucha sal, ya está demasiado salada la comida. Igual con una herida, se pone algo adecuado. Cuando hablamos la verdad, también lo hacemos en amor. No es para condenar, no es para destruir, sino compartir en amor la verdad. Y así somos sal en cada sitio que estemos. ¿Dónde tienes tú que hablar la verdad? Aunque duela. ¿Y qué conversaciones difíciles has estado evitando que podrían traer sanidad a la vida de alguien, al legado de alguien, a la familia? Así que les pregunto de nuevo, ¿estás cumpliendo tu propósito como sal? ¿Estás preservando, mejorando y sanando en cada lugar que estás tú? Nosotros somos la sal. Pero hay una advertencia, que la sal que pierde su sabor no sirve para nada, dice Jesús. Es desechada y pisoteada. Esta enseñanza es una advertencia. Empezó, cuenten el costo de ser discípulo de Cristo, y terminó recordándonos de nuestra identidad de ser sal en la tierra. Hay un precio que pagar cuando somos discípulos de Cristo. Y esto no se trata solo de nuestro impacto personal, pero se trata de que lo que el mundo pierde cuando nosotros perdemos nuestra efectividad. Es un privilegio ser sal. Es una bendición ser sal. Nosotros somos los responsables de mirar al mundo, y si decimos, wow, este mundo está perdido,
nosotros somos la sal en ese momento. Donde sea que vayamos, podemos y tenemos esa efectividad como sal de cambiar y preservar lo que es bueno. No seamos solo sal de nombre, no solo seamos sal en el salero, sino seamos sal que causa una diferencia donde sea que vayamos. Así que al terminar les quiero hacer estas dos preguntas. ¿Dónde has perdido tu efectividad como sal? ¿Y dónde te está llamando Dios a preservar, mejorar y sanar? Esta semana les animo al salir de la iglesia, que podemos decir que aquí es como un salero, que aquí está llena de sal. Cuando salimos nosotros somos la sal. En cada situación, cada conversación, cada oportunidad que tengas, sé sal. Mejora tu ambiente. Preserva lo que Dios dice que es bueno. Sana a los que necesitan sanidad. Porque quiero que terminemos con esta frase y que todos se lleven esto. Tú eres la sal de la tierra. ¿Quién es la sal de la tierra? Tú eres la sal de la tierra. El mundo necesita tu sal, no tu silencio. El mundo te necesita. El mundo necesita que preserves lo bueno, que mejores tus ambientes y que sanes a los que están alrededor tuyo. Y así es que vivimos la verdad que somos sal. No solamente que sal es bueno para condimentar, sino nosotros como la sal del mundo condimentamos y mejoramos el mundo alrededor en el que estamos. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por ese recordatorio de la identidad que nos has dado de ser sal de la tierra. Padre, qué privilegio es tener esa responsabilidad de preservar tus valores, de mejorar cada cuarto, cada ambiente en el que nos encontremos, de ser sal y luz en cada lugar que vayamos, Padre. Pido en este momento, Padre, que nos ayudes, revela en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, donde tal vez hemos perdido nuestra efectividad como sal. Muéstranos si hemos llegado a un sitio muy, muy cómodos, si tenemos ese temor a sobresalir, Padre. Revélanos eso y danos la valentía, el querer como el hacer de ser sal en este mundo. Padre, ayúdanos que en cada sitio que vayamos preservemos, mejoremos y sanemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.